Sura del temblor. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Me refugio en Alá, del maldito Satanás. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. إذا زلزلت الأرض زلزالها Cuando la tierra sea sacudida por su propio temblor, وأخرجت الأرض أثقالها y cuando la tierra expulse lo que pesa en su seno, وقال الإنسان ما لها y diga el hombre, ¿qué tiene? يومئذ تحدث أخبارها Ese día contará lo que sabe, بأن ربك أوحى لها porque tu Señor le inspirará. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم Ese día, los hombres saldrán en grupos para ver sus obras. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره Y el que haya hecho el peso de una brizna de bien, lo verá. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره Y el que haya hecho el peso de una brizna de mal, lo verá.